Hola amigos, nuevamente bienvenidos a un nuevo video. Eh, Esta vez pues ahora sí iniciamos con el tema directo del cálculo para sacar el peso de algunas piezas, ¿cierto? Para iniciar con estos procedimientos, lo primero que tenemos que tener a consideración es que para calcular el peso de los materiales, específicamente el acero, hay que conocer obviamente su densidad. Y nos dice que la densidad de los aceros es 7,85. Lo que implica que básicamente lo que nos quiere decir ahí es que un metro cúbico pesa 7.850 kilogramos. ¿Sí? Eso es lo que pesa un metro cúbico de acero, 7.850 kilogramos. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que pesa un metro cúbico, ya podemos, con base a esto, ¿sí? De la densidad, ya podemos calcular cualquier peso de cualquier material, ¿cierto? Obviamente hablando pues de los aceros, de cualquier pieza. Simplemente es hallar el volumen métrico de la pieza y simplemente pues multiplicarlo por la densidad. Entonces inicialmente tenemos esta lámina, ¿sí? Que nos dice que es una lámina de 25.4 milímetros, es decir, de 1 pulgada, tiene un ancho de 1210 milímetros y una longitud de 2420. Prácticamente un formato de 4x8. Entonces aquí lo que hacemos, así como se lo expliqué en el video anterior donde vimos todo el tema del cálculo de los volúmenes métricos, es simplemente multiplicar cada uno de esas medidas dadas, ¿cierto? La longitud por el ancho por el espesor de la placa. Entonces aquí no nos dan, tenemos pues el cálculo del volumen que nos dice que es 2420 por 1210 por 25.4. Aquí está la multiplicación de cada una de estas medidas. Eso nos dio 74.376.280 milímetros cúbicos. Aquí estamos trabajando en milímetros, ¿cierto? A mí por lo general me gusta trabajar siempre en milímetros, pero ustedes lo pueden trabajar si quieren en centímetros o en metros. Ya eso es cuestión pues de cómo lo quieran utilizar. Pero como lo trabajo en milímetros, es decir que estos 74 millones hay que dividirlo entre 1 millón. Al dividirlo entre 1 millón, pues nos va a quedar que es 74,376,28. Esta medida la vamos a multiplicar por la densidad del acero, en este caso que es 7,85. Y eso nos va a dar que esta lámina tiene un peso de 583.85 kilogramos. Ahí acabamos de hallar dicho peso de esta lámina. Ahora tengo otro ejemplo para compartirles, el de un ángulo. En la perfilería sí quiero hacer una connotación, y es que en la perfilería, si se gusta, se puede averiguar el peso por metro de cada perfil, ya que los perfiles, especialmente en estas esquinas de aquí, tienen un radiecito en el cual pues le da una pequeña cantidad pues de volumen, ¿sí? Lo que va a hacer que cuando se vaya a calcular materiales en cantidades siempre considerables, es mejor hacerlo con la medida que nos da el fabricante, porque este pequeño radio de aquí pues cuando es en cantidad pues obviamente nos va a sumar siempre varios kilos de más si queremos dar con una medida más precisa. Pero si lo que tenemos son tramos cortos, podemos calcular básicamente el peso, así igual como calculamos lo de la lámina. En este caso pues tengo un ángulo, para traerles de ejemplo, tengo un ángulo de 3 por un cuarto, ¿sí? De 3 pulgadas por un cuarto, donde obviamente la medida de la aleta es de 76. Aquí tenemos los 76 milímetros. Aquí tenemos el espesor 6.3 y una longitud de 2000, es decir, 2 metros. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sumar obviamente sus lados, pero digamos que con el punto pues de que uno de esos lados pues hay que restarle el grosor, ¿cierto? Entonces ya no sería 76 sino 69.7. Entonces aquí lo tenemos 76 más 69.7 nos va a dar que 145.7. O sea, este 145.7 obviamente es la longitud total pues de la lámina.
en cuanto a la longitud alar del ángulo, ¿cierto? Perdón. Entonces ya teniendo esa longitud alar del ángulo, pues ya ahora sí podemos empezar a multiplicar cada una de esas longitudes para hallar el volumen. Entonces nos dice que el volumen es 145.7, ¿cierto? Por 6.3, que es el espesor, por los 2000. Eso nos viene dando que son 1.835.820. Y eso obviamente lo vamos a dividir nuevamente entre 1.000.000. Lo que nos viene quedando en 1,83582, ¿cierto? Nuevamente lo vamos a multiplicar por la constante, por la densidad, perdón, por la densidad de los aceros, 7,85. Eso nos va a dar que ese tramo de ese ángulo pesa 14.4 kilogramos. Aquí les traigo otro ejemplo de otro perfil, en este caso una viga IP. Nuevamente les digo, pues en la perfilería lo ideal, si es en cantidad, pues basarnos en el peso que nos da el fabricante. Porque todas partes de aquí tienen unos radios, ¿cierto?, que nos van a implicar un poco más de medida. Entonces tenemos esta viga IP de 660, en el cual nos dice que tiene también 2000 metros de longitud. Nos dan las medidas de las alas, que es de 82 milímetros. El espesor de la ala es de 9.4, estamos hablando de 3 octavos. Nos dice que el espesor del alma es de 4.6, son unos 3.16 de grosor. Entonces para esto lo que tenemos que hacer primero es hallar los volúmenes métricos, o podemos hallar inmediatamente el peso. Ya eso va a depender de cómo lo queramos hacer, de cada uno de los espesores, porque tenemos dos espesores diferentes en este perfil. Tenemos el de 3 octavos y el del alma, que es de 3.16. Entonces, como tenemos, por ejemplo, tenemos dos cuadrantes de 3 octavos, vamos a hallar los volúmenes específicos y los pesos específicos por cada una de estas alas, y después vamos a hallar el peso del alma, ¿cierto? Para finalmente ya sumar lo que nos dio de cada uno de esos cálculos y así tener el peso total. Entonces nos dice que son 82 la longitud del ala, ¿cierto? Entonces serían 82 más 82 el otro de acá, ¿cierto? Eso lo vamos a sumar, nos va a dar que 164 milímetros. Entonces ya teniendo esa longitud total de las alas de este perfil, ahora sí podemos multiplicar con el resto de las medidas, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el volumen de 3 octavos, 164, que nos dio la sumatoria de las dos alas, ¿cierto? 82 con el 82 de acá sería 164, por el espesor, que es 9,4, por la longitud, que son 2000. Eso nos va a dar que son 3.083.200 milímetros cúbicos. Eso lo vamos a dividir entre 1.000.000 nuevamente, y nos va a quedar que es 3,0832. Lo vamos a multiplicar por la densidad de los aceros, que es 7.85, y nos va a quedar que el peso de las alas de ese perfil es de 24.2 kilogramos. Ahora hacemos para el del alma. El del alma tenemos que es de 4.5 el espesor, ¿cierto? Y nos dicen que la parte interna del perfil mide 141.2 milímetros. Entonces, ya teniendo esas medidas, obviamente con los 2000 de longitud, vamos a hallar el volumen para el de la lámina de 3.16. Entonces nos dice que es 141.2, ¿cierto?, que es la medida interna, por 4.6, que es el espesor, por la longitud, que es de 2000. Eso nos va a dar que es 1.299.040 milímetros cúbicos, dividido 1.000.000 nuevamente. Lo que nos viene quedando que es 1,29904, ¿cierto? Nuevamente lo multiplicamos por la densidad, 7,85. Eso nos va a dar que el peso para la parte del alma es de 10.2 kilogramos. Entonces sumamos este peso con el que acabamos de hallar anteriormente la lámina de 3 octavos, y finalmente nos va a quedar que 24.2 más los 10.2, nos va a quedar que el peso de este perfil de 2 metros es de 34.4 kilogramos. Ahora les traigo el ejemplo de un eje, ¿sí? Un eje de 5 pulgadas. Lo que nos dice pues que el diámetro del eje es de 127 milímetros y una longitud de 6000 milímetros, es decir, los 6 metros, es decir, el eje completo como viene de fábrica, ¿cierto? Entonces, para hallar el volumen,
Nuevamente lo invito a que se vean ese video que les compartí sobre el cálculo de los volúmenes. Ahí explico cómo se halla el volumen de los cilindros, porque esto es un cilindro, ¿cierto? Así que ese cálculo nos decía que para hallar el volumen pues tenemos que trabajar con el radio, ¿cierto? En este caso es 127, el radio vendría siendo 63.5 milímetros. Entonces el cálculo viene siendo el siguiente. Nos dice que el volumen es 63.5, que viene siendo el radio, elevado al cuadrado, ¿cierto? Por pi, en este caso es 3,1416 por los 6000 de longitud, ¿cierto? Al hacer toda esta multiplicación pues nos viene dando que son 76 millones 6.299 milímetros cúbicos. Tiene este eje de 5 pulgadas. Lo dividimos entre 1.000.000 y eso nos viene quedando que es 76,006299, ¿cierto? Lo multiplicamos nuevamente por 7,85, que es la densidad de los aceros, y nos viene dando que el peso de este eje de 5 pulgadas completo de 6 metros es de 596,65 kilogramos. Ahora les tengo el ejemplo de un tubo, ¿sí? Un tubo de 18 pulgadas con un espesor de 16 milímetros por 6 metros de longitud. Entonces, para hallar el peso de las tuberías tenemos que hacer lo siguiente. Antes de entrar a calcular el volumen, lo que tenemos que hacer es como imaginemos pues que nos toca fabricar este tubo desde cero. Entonces nos toca hallar el desarrollo de la lámina en plano que necesitaríamos para cuando se rolara pues nos diera el tubo, ¿cierto? ¿Eso con qué fin? Obviamente para hallar la lámina, y así teniendo ya el perfil de la lámina pues con base a eso hacemos la multiplicación similar como el primer ejercicio donde vimos el cálculo de una lámina 1 pulgada. Es básicamente eso. Entonces, como es de 18 pulgadas, nos dice que es 457.2 el diámetro exterior y que tiene un espesor de pared de 16, pues obviamente hacemos el cálculo como si fuésemos a desarrollar el tubo, ¿cierto? Entonces estos 457.2 le vamos a restar los 16 de espesor. Entonces aquí tenemos el desarrollo es 457.2 menos 16. Eso nos viene dando que es 441.2. Ese viene siendo el diámetro neutro, ¿cierto? Acuérdense que para fabricar tuberías siempre hay que trabajar con el diámetro neutro. Entonces en este caso los 442.2, que vendría siendo el diámetro neutro que acabamos de hallar, lo vamos a multiplicar por pi, 3,1416. Eso nos viene dando que es 1386 milímetros, es decir, 1386 milímetros es la longitud de la lámina para rolar este tubo. Entonces, ya teniendo esta longitud, ahora sí podemos calcular el volumen de esa tubería. El volumen es 1386 por el espesor, que es 16, por los 6000 de longitud, ¿cierto? Eso nos viene dando que son 133.056.000 milímetros cúbicos. Eso lo vamos a dividir entre 1.000.000 y nos viene dando que es 133,056. Lo multiplicamos por la densidad de los aceros, que es 7,85, y nos viene dando que el peso de ese tubo de 18 pulgadas es de 1044.5 kilogramos, es decir que ese tubo pesa un poco más de la tonelada, ¿cierto? Ahora les traigo otro ejemplo, que es el de un casquete circular, ¿cierto? Para los casquetes circulares, igual como el ejercicio anterior de la tubería, tenemos que imaginar como si fuéramos a fabricar ese casquete. Entonces necesitamos calcular lo que se necesitaría de lámina plana, ¿sí?, antes de rolar para que nos diera este casquete. Entonces inicialmente en las medidas que nos muestran aquí en el bosquejo nos dice que es un casquete que tiene un radio interno de 500 milímetros, que es fabricado con una lámina de 1/4, ¿cierto?, de 31.75 milímetros, que tiene una longitud total de 1500 milímetros, a metro y medio, y que tiene un ángulo de arco de 35 grados. Entonces para calcular eso tenemos que primero desarrollar, como les había dicho, lo que necesitaríamos de lámina plana para después de rolado nos quedara con estas dimensiones, ¿cierto? Entonces para eso nuevamente trabajamos con los diámetros neutros. Entonces, como tenemos el radio interno, entonces lo que vamos a hacer es que esos 500 lo vamos a multiplicar por 2 para tener el diámetro interno, y
después le vamos a sumar el espesor de la placa, que es 31.75, para así tener el diámetro neutro. Entonces el diámetro neutro es 500 por 2 más 31.75. Eso obviamente nos viene dando que es 1031.75 milímetros de diámetro neutro para calcular el casquete. Entonces, para ya hallar la distancia, hacemos la formulita, que esto también ya se lo he enseñado en videos anteriores, ¿sí? En uno de los primeros videos donde vimos pues todo este tipo de situaciones. Pero la fórmula, vamos a volver a repetir, es la que dice que es el diámetro neutro, ¿cierto? Por pi por los grados, que en este caso es 35, sobre 360. Entonces 1031.75 por 3,1416 por los 35 sobre 360. A reemplazar todo esto en una calculadora nos viene dando que digamos que el perímetro de la lámina en la lámina plana, perdón, teniendo la lámina plana, para que nos dé este casquete con estas medidas porque ese role nos vendría dando 315.13 milímetros de longitud. Entonces, ya teniendo esa longitud, ahora sí podemos calcular el volumen, ¿cierto? Entonces, el volumen nuevamente es multiplicar cada una de esas medidas. Entonces tenemos el volumen es igual a 315.13 por 31.75, que es el grosor de la placa, por 1500, que es la longitud. Eso nos viene dando que son 15.008.106 milímetros cúbicos. Lo dividimos entre 1.000.000 y nos viene quedando que es 15,008106. Eso lo multiplicamos nuevamente por la densidad, que es 7,85, y nos viene dando 117,81 kilogramos el peso de ese casquete. Bueno, y finalmente les traigo este otro ejemplo, el de un disco, en el cual pues nos dice que es 460 milímetros de diámetro exterior y de diámetro interno pues tiene 250 milímetros, fabricado en lámina de 2 pulgadas, ¿cierto? 50.8 milímetros. Entonces, para hallar el peso de los discos, lo primero que tenemos que hacer es calcular los volúmenes de cada uno de los diámetros involucrados, es decir, del diámetro mayor y del diámetro menor. Después que hayamos calculado los dos volúmenes, se van a restar para así saber realmente el volumen métrico de esta área, que es la que realmente es la que se va a calcular, ¿cierto? Que es la que existe. Aquí tenemos un agujero, ¿cierto? Que es de 250 y el diámetro mayor de 460. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el volumen métrico de cada uno de ellos, iniciando con el de 460. Para calcular el volumen de estos discos, obviamente es la misma formulita como si fuésemos a calcular el volumen de un cilindro, porque obviamente hay que cuenta que es una sección de un cilindro, ¿cierto? Entonces trabajamos nuevamente con los radios elevados al cuadrado. Entonces aquí tenemos el cálculo del primer volumen, que es el del de 460. Nos dice que el radio es de 230 elevado al cuadrado por pi, que es 3,1416, por el espesor, en este caso es 50.8. Eso nos viene dando un volumen de 8.442.484 milímetros cúbicos. Ahora, el siguiente volumen, el de 250, nos dice que el radio es de 125 elevado al cuadrado por 3,1416 por 50.8, obviamente el espesor de la placa. Nos viene dando que el volumen número 2 es de 2.493.645 milímetros cúbicos. Entonces, ya teniendo esos dos volúmenes, procedemos a restarlos. Entonces aquí tenemos digamos que resulta el primer volumen, que es 8 millones, con el otro volumen de 2.493.000, lo restamos y eso nos viene quedando que el volumen real para el cálculo de ese disco es de 5.948.839 milímetros cúbicos, que lo vamos a dividir nuevamente entre 1.000.000. Listo. Bueno, esta es una parte que se me había olvidado decirle al principio. Siempre se divide entre 1.000.000, o yo lo hago así, ¿sí? Yo lo hago así, lo divido entre 1.000.000 para multiplicarlo directamente con la densidad, ¿sí? 7.85, porque podemos hallar el volumen
digamos que el volumen métrico, sí, aquí al dividirlo entre 1.000.000 no estamos llegando al volumen métrico real, o sea, es decir, los metros cúbicos de esto, ¿cierto? Porque daría mucho menos. Pero habría que multiplicarlo por 7.850. Que para no tener que escribir tantos numeritos, entonces yo lo hago siempre lo divido entre 1.000.000, porque si no habría que dividirlo entre 1.000.000.000, ¿cierto? Para que nos diera el volumen métrico. Entonces yo lo divido entre 1.000.000 para utilizar básicamente la formulita, o digamos que la densidad puntual. Entonces, volviendo otra vez acá al tema, los 5.948.839 al dividirlo entre 1.000.000, pues nos va a quedar que es 5,948.839, ¿cierto? Lo multiplicamos por nuevamente la densidad 7.85 y el peso para este disco finalmente nos queda de 46.7 kilogramos. Entonces, amigos, aquí les he explicado las figuras, ¿sí? Las figuras de piezas que comúnmente pues trabajamos, ¿cierto? Cada una de estas pues digamos que generalizan el resto de las demás piezas, de cierto modo. Simplemente les traje esta para que vean cómo es el proceso, para cuando ya en los próximos videos, que eso es lo que vamos a ver en los próximos videos, ya voy a traerle planos de piezas, ¿sí? Planos de piezas puntuales, y vamos a desglosar ese plano pieza por pieza, y pieza por pieza vamos a calcular el peso para finalmente sumarlo y así calcular el peso total de la pieza que vamos a fabricar, porque esa es la idea de estos videos, para que aprendamos a calcular los pesos de las piezas pues que estemos trabajando. Entonces bueno, amigos, eso es todo por hoy. Estaremos pendientes para un próximo video. Nuevamente los invito a suscribirse si no lo han hecho, y que le chequeen al listado de mis videos para que vean todos los procedimientos que ya les he compartido. Hasta la próxima.